Pues continuamos con la segunda presentación. Muchas gracias, Jorge Victoria Ojeda. Todos nos conocemos, pero es investigador de ciencias sociales de la UAL. Y la presentación del diario de navegación del práctico español Joseph Esteves o Wallis Honduras en 1776. Bien, pues gracias por la invitación para compartir con ustedes este trabajo que lamentablemente no he podido seguir, pero bueno, espero hacerlo en fechas próximas. El trabajo, dado que es un diario, me es más fácil leerlo porque va por algunos días, ¿no?, puntuales. Entonces me voy a tomar la libertad de leerlos de estas hojas, ¿no? Bien, comienzo. En el catálogo, un poco de historia del documento. En el catálogo de mapas y planos del Archivo General de Indias, correspondiente a México, realizado por Pedro Torres Lanzas, con número 324, se encuentra el mapa geográfico de la costa de Honduras, comenzando en la de Campeche, por la vigía de Santa Clara hasta Portobelo, nuevamente reconocida e inspeccionada en el mes en el mes de octubre del año próximo pasado, por orden del muy ilustre señor presidente, gobernador y capitán general de este reino de Guatemala, don Martín de Mayorga, 18 de enero de 1777. ¿Sí? Aquí lo vemos en la página 9 de la obra del catálogo de Torres Lanzas, que ya les mencioné. Se indica como autor al piloto español José Esteves Sierra. Se añade, acompañado de un diario de la navegación hecha por el mismo piloto, con noticias para el Real Servicio de 23 de diciembre de 1776. Si usted va a consultar el plano, lógicamente no se acompaña del diario y el diario no se acompaña de la imagen, ¿no? ¿Qué se hacía? Pues llegaba el documento, esto es imágenes y esto es texto, vamos, y así se separan muchas cosas en los archivos. Y este es el caso por el cual esta imagen, pues, sí es conocida, pero el diario no se ha abordado con anterioridad. Bien, entonces vimos que este es un práctico, Esteves es un práctico. ¿Qué era un práctico? Simple y llanamente en las cuestiones náuticas es un conocedor de la región, ¿sí? Por lo cual en muchas ocasiones sirve como para dirigir o navegante principal en las embarcaciones. Bien, dicho diario se titula Diario y navegación que practiqué de orden del muy ilustre señor presidente don Martín de Mayorga en la costa del norte para el reconocimiento y noticias concernientes al Real Servicio. Además de México, 324 también lo podemos localizar en los mapas de Guatemala, ¿sí? Llama la atención a primera instancia que dice allá el plano en una imagen pasada, que considera ríos, cabos, islas, bajos, etcétera, de la costa. Uno lee el diario y si este hombre no volcó toda su experiencia previa en los recorridos, pues lógicamente no le dio tiempo de inspeccionar todos los ríos, bajos, costas, etcétera, de la costa al hacer su plano. Luego vamos a ver tal vez el porqué. Bien, el viaje comenzó el 21 de agosto de 1776 y duró hasta el 20 de noviembre, que retornó a Omoa. 91-92 días, como lo quieran ustedes, si cuenta el primer día. O sea, hasta que llegó a Omoa, pero de allá a Omoa tenía que llegar a Guatemala para entregar los planos. Entonces, todo desde que salió de Omoa
hasta que entregó y solucionó problemas con el señor presidente, le tomó 126 días. ¿Sí? La fecha de conclusión del texto es el 23 de diciembre. Todo el paquete entonces fue enviado a Madrid por el presidente de Guatemala en su carta del 1 de enero de 1777. Cabe apuntar que fue escrito en lengua española, aunque los diálogos en las regiones de Wallis y Honduras con los británicos quizás se desarrollaron en inglés, aunque no hay ninguna acotación o mención sobre el caso. Presumiblemente este hombre pues dominaba la lengua de Shakespeare o de Margarita, para decir que está más cercano, ¿no? En el AGI existen varios mapas originales de Río Tinto. Todos tienen en común la importancia que sus respectivos autores, cuyos nombres no se conocen, otorgan a la costa y a la barra del río. Los planos de Guatemala en el AGI son numerosos, por ejemplo, 47, 50, 51 y 231, que es el primero que mencionamos. Este último está firmado por José Esteves en 1777. ¿Ya vimos o no lo vimos? Permítanme ver si lo mencioné, no lo vimos. Bueno, en un artículo, Jorge Hardoy apunta que Esteves fue un arquitecto e ingeniero militar español activo en diversas ciudades de la audiencia de Guatemala. Como tal, yo no lo he encontrado. Como autor y entre comillas pongo de unos planos, sí, aunque él luego dice que nada más era un práctico y un hombre dedicado a la pesca. Bueno, referente a la tarea de recoger las noticias para el Real Servicio, nunca nos dicen quiero que vayas a estas costas y averigües tal cosa. No se menciona como tal. El sujeto a quien se le dirigió el mensaje para la realización de la encomienda fue Esteves Sierra, ya mencionado. Esa persona comienza su narración apuntando que vivía con su familia en la provincia de Verapaz, en el Reino de Guatemala, y que inmediatamente de tener el recado en las manos, se dispuso a marchar a la capital de Guatemala, donde se presentó al presidente Mayorga. Vemos en la región de Verapaz. No dice en la costa, presumiblemente sí, ¿no? Dice nada más en la provincia de Verapaz. Y habiéndome examinado el señor presidente con mucha exactitud sobre la práctica, que yo tenía de la costa del norte y establecimientos ingleses, parece halló mérito para conferirme la misión de un exacto reconocimiento de todos los parajes de aquella costa. La autoridad dedicó a Sierra la gravedad y riesgo del asunto, que no nos transmitió cuál era, otorgándole el correspondiente pasaporte para la travesía. ¿Qué debería reconocer en esta zona? Bien. Por otra parte, algunos autores defienden la existencia de una cultura de frontera en las franjas fronterizas, valga, ¿no? Dicha cultura estaría caracterizada por una fluida permeabilidad sociocultural que estructura una fuerte interdependencia simétrica asentada sobre relaciones de complementariedad e interdependencia. Aunque en la mayor parte de los espacios fronterizos existen evidentes manifestaciones simétricas o no, una cultura o subcultura de frontera debe contener una serie de elementos distintivos específicos que la difieren significativamente de las culturas matrices. Con toda esta verborrea, ¿qué vamos a encontrar? No es lo mismo un sitio de frontera que en las fronteras de ambos lados, ¿sí? Vamos a encontrar elementos de las fronteras matrices, pero este elemento de frontera va a tener una forma sui generis de desarrollarse, actividades que las van a hacer específicas de una zona de frontera que no vamos a encontrar en estos lados culturas matrices, como nos menciona este autor. Bien, volviendo al diario. De la ciudad de Guatemala pasó Esteves
al puerto de Omoa el 4 de julio de 1776. Ojo, e importante, día de la firma de la independencia de los Estados Unidos. ¿Sí? El 21 de agosto, en temporada de lluvias y huracanes en la región, en plena temporada de lluvias, inició de facto la trayectoria cuando se embarcó en la balandra Ave María junto con un compañero y un cayuco que se le otorgó, solicitando al piloto de la embarcación que los dejase en los cayos de los Zapotillos. No obstante, por los vientos existentes y el ánimo del patrón de la embarcación, decidieron dirigirse hacia Punta de Paciencia, a donde llegaron por la tarde del día 22. En este plano, pues bueno, hay una reconstrucción hipotética del trayecto que siguió este hombre y su acompañante de ida y de vuelta. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, en todo este recorrido de los cayos, hay varios cayos que la verdad quise averiguarlos, pero por razones de salud no me dio tiempo, ¿no? Esto, lógicamente, los planos que tiene que encontramos no están muy a la mano el dato, pero en el libro de Belice de Calderón Jano sí podemos seguir y darle la pista. No te prometo que en la próxima vez ya tendré el plano de dónde están cada uno de estos puntos que menciona. Bien. El día 24 de agosto, a los 2 días, Esteves y su acompañante, un soldado, este hombre solo se menciona como un soldado, nunca se le menciona su nombre ni nada, ¿no? Decidieron marchar pasando por Cayo Cocos y Cayo Carnero, llegando por la noche el día 27 al sitio denominado Ingliski. En muchos casos estos nombres pues son nombres que los ingleses le habían dado y que los españoles en su pronunciación pues ellos lo ponían tal como lo escuchaban, ¿no? De ahí decidieron seguir al siguiente cayo a pesar del viento y la lluvia. Debido a la lluvia, la narración de ese cruce pareció más bien un bosquejo de esfuerzos y lucha titánica del hombre contra la naturaleza hasta llegar al punto de Guatriqui. Ok, a consecuencia de las condiciones climáticas, la yesca se perdió. La yesca es un material seco, ¿no? Sirve para combustible, pues. Y pasaron la noche mojados y sin alimento, aunque así atacados ferozmente por los moscos. El día 29 de agosto, a pesar de que las condiciones no eran mejores, emprendieron camino a Cayo Cocinas, a donde arribaron por la tarde de ese día. ¿Sí? Este es el Cayo Cocinas. El día 30, Esteves escribió: este día solicité saber sobre aquellas gentes, los ingleses ahí establecidos, cortadores del palo de tinte, acerca de mi encargado asunto, y bien entendido, no hallé nada digno de la atención del muy ilustre señor presidente, por lo que determiné tornar la marcha, logrando los más prontos instantes del tiempo para pasarme a la costa. Posteriormente sabemos que esa costa es la costa de Honduras y no la costa beliceña, y era el principal objeto del supremo deseo. Aquí llama la atención la poca o nula que para Esteves tuvo ese cayo, ya que 3 años más tarde, en la toma que los españoles y yucatecos hicieron de esa pequeña ínsula en el contexto de la declaratoria guerra entre España e Inglaterra y el intento número X de desalojar a los ingleses de Wallis,
Cayo Cocinas fue descrito como lugar de asiento de cortadores ricos, con numerosas casas y casi 300 esclavos negros a su servicio. En lo personal dudo que lo que se vio 3 años antes no existiese cuando fue este hombre, ¿no? Porque se menciona casas muy bien montadas, las casas, la descripción que se hizo en el 79, cuando ya entran los españoles ahí, las casas estaban vestidas con muebles europeos, piezas de plata labrada, monedas extranjeras de oro, de uso corriente, porcelanas, etcétera, ¿no? O sea, no exactamente, ¿no? No le llamó la atención a Esteves en este caso. ¿O sí habrá llegado hasta ahí? ¿Perdón? ¿O será que no llegó hasta ahí? No, pues es ahí mismo, ahí. Sí, Pero no lo puso la primera vez. O sea, no se desarrolló súper rápido todo eso, o él no fijó. Él estuvo allá 3 días y dijo que no encontró nada de su objetivo. Hasta ahorita no sabemos cuál es su bendito objetivo. ¿Sí? Por otra parte, ante la postura de Esteves para dejar Cayo Cocinas, ahí mismo se contactó con el comerciante holandés llamado Pedro Teodoro van Tellinkin, así está escrito, quien iría a Río Tinto, Honduras, en su goleta. A sabiendas del conocimiento del español, aceptó llevarlo con la condición de que fungiese como práctico en la costa y arrecifes, ya que el capitán de la embarcación era un inglés, a lo que Esteves señaló que estaba imposibilitado para ello por las leyes de la nación británica, que indicaban fuese un nacional el capitán, por lo que optó por fungir entonces como dueño de la nave. El holandés le preguntó qué lo había llevado a esa tierra, a Cayo Cocinas, y el piloto español contestó con la mentira de que el cobro de 900 pesos que un irlandés le debía, pero que le informaron que para ese entonces se encontraba en el establecimiento del Piche, cerca de Río Tinto. A esa invención se sumó la voz del soldado que le acompañaba, por lo que la versión tuvo más crédito. Cabe apuntar que el Río Tinto, en la zona de la Mosquitia, fue asiento de una ilegal superintendencia inglesa. Ahí se almacenaban textiles y armas que eran cambiados por la plata hondureña que bajo fraude habían eludido el quinto real. ¿Qué es una superintendencia? Es un área u organismo que se encarga del control y vigilancia y administración económica y social. ¿Sí? Entonces, ahí estaban asentados los ingleses de una forma no legal, no era de ellos, pero que habían ellos ya por medio de la corona, tenían un superintendente y habían hecho amistad con los indios misquitos desde el siglo anterior, que pues en parte, si vemos unas lecturas, dicen que les servían como fuerza armada, como aliados en la región. Según el texto que vemos acá, pues estos eran poco menos que nada, ¿no? Pero la historia de la relación esta de los mosquitos con los británicos es interesante porque hasta les conceden un rey, dicen al primer rey se hace toda una dinastía misquito desde el siglo XVII. Los ingleses están establecidos acá desde 1634 por allá, ¿sí? Con la Providence Company o algo así, ¿no? Y para la coronación de los reyes misquitos se los llevan a Jamaica y ahí se les hace toda la parafernalia, ¿no? En fin, era una relación a más de interés por ambos lados, ¿no? Bien, volvemos. El 20 de septiembre llegaron al Piche y Esteves marchó a casa del húngaro Juan Guaquenes,
amigo del español desde hace unos 5 años, puesto que había vivido en Omoa, donde se conocieron, además que también lo había hecho en Cayo Cocinas. O sea, vemos que Esteves ya se conocía toda esa región pues bastante bien. Bajo esta superintendencia, pero había una facilidad de entrar un poco más flexible que si tú quieras entrar, como ya vimos que Fernando nos dijo que si quieren entrar los extranjeros acá, no, allá era más flexible. Bien, a las 3 de la tarde Esteves salió a caminar la población tal como señala, hacerme capaz de su campaña. En ello estaba cuando se encontró con otro amigo. Esto ya era un club de amigos, todos se conocían. El irlandés Tomás Calesandro. Entonces ya vemos que hay húngaros, irlandeses, holandeses, además de los ingleses y españoles. Quien resultó uno de los sujetos más ricos, quien le comentó del sitio que él tenía gran respetabilidad por el cabildo. Este le comentó algo sobre un posible rompimiento de las dos coronas, la británica y la española, por lo que incluso algún sujeto del Parlamento de Londres ya había decidido sacar a sus esclavos del territorio. ¿Sí? La única vez que se menciona que en ese territorio había esclavos. No obstante su cuestionamiento, Esteves no recibió mucha información al respecto. Ya vamos viendo qué debería preguntar, qué es lo que fue a investigar, ¿no? De acuerdo a cómo se van desarrollando las pesquisas, notamos que la relación de ambas coronas europeas en el contexto del movimiento independentista de las 13 colonias inglesas en Norteamérica y de cómo se viviese sentir en las regiones ocupadas por los británicos fue el objetivo del viaje y del mandato del presidente guatemalteco. Parte crucial de la situación económica que se vivía en esa región la encontramos en el diálogo entre el práctico hispano y el irlandés, cuando el primero le preguntó acerca de la extracción del palo de tinte de Cayo Cocinas. ¿Sí? El cuestionado respondió en presencia del capitán Daniel Keyes y del ayudante mayor de milicias inglés, lógicamente de la región ingleses, David Lamb, que yo, Esteves, estaba muy distante de las grandes utilidades que tenían los habitantes de aquel país, puesto que en ninguna parte de América se hallaban mayores ganancias. Apuntó que en comparación a la de Río Tinto, la riqueza forestal de Cayo Cocinas solo era leña de tinta y caoba. Además de que habló de los grandes cargamentos de la tintoria que de ahí se embarcaban para Inglaterra. Además de los grandes cargamentos que de ahí se embarcaban para Inglaterra, añadió que de la parte del piche salían frutos de mayor estimación en Europa que el propio palo de tinte. El sitio era floreciente, apuntó, pues nunca faltaba. A ver, perdón, es que yo ya no sé si están acá. Siempre me pierdo con las transparencias. 12. Bien, parte crucial de donde estamos, apuntó que en comparación, además de que hablaba de grandes cargamentos de la tintoria que de ahí se embarcaban para Inglaterra, añadió que de la parte del piche salían frutos de mayor estimación en Europa que el propio palo de tinte. El sitio era floreciente, apuntó que nunca faltaba vaca fresca y que los españoles tenían buen comercio en el sitio, quienes llevaban gallinas desde Bacalar y Cayo Cocinas. Asimismo, gente de Omoa, en la parte hispana, se presentaban para hacer comercio de tabaco. Keyes añadió que aunque fuese un inglés pobre sin
negros, podía contratar a peones mulatos españoles a quienes se les pagaba en género. Asimismo, los españoles les vendían terneras que una vez crecidas los ingleses las revendían con grandes ganancias en Jamaica, asunto que no se podía lograr en Bahía de Honduras, que así llamaban a Cayo Cocinas y sus ríos. También se habló de las ganancias del azúcar y del aguardiente, aunque luego, ante la llegada de un esclavo, se cambió la conversación para que el otro no escuchase. Yo seguro le reventó que se presente ese negrito, ¿no? Bueno, pero no solo eran géneros los que se intercambiaban, sino también información válida. Así, en un recorrido, Esteves observó la llegada de embarcaciones, algunas dirigidas por mulatos de Zonaquera, en Honduras, que traían, además de víveres y animales para el comercio, noticias frescas como la del temblor que había destruido algunas casas y ermitas en el territorio hispano. A las 2 de la tarde del 20 de septiembre, día de llegada del sitio, se escuchó el batir del tambor para llamar a toda la población a la plaza. Ahí el ayudante mayor de milicias, David Lam, señaló que en la embarcación en que Esteves había arribado, también lo hizo una carta desde Londres, donde nombraba a Jacobo Lowry superintendente general de la Tierra de los Mosquitos, quien por ese entonces estaba bastante enfermo y no se presentó a la plaza. Apuntó que la petición del nombramiento la había hecho el rey de los indios mosquitos y el general de los Zambos, para que se les defendiese ante un probable ataque del rey de España. El ayudante le indicó al piloto hispano que le visitase en su casa a solas, no piensen mal, y me diría las locuras en que aquellas gentes necias tenían puesto su pensamiento, o sea, los mosquitos, ¿no? David Lam indicó a Esteves que quería dejar el asunto de las armas y dedicarse al comercio con los españoles, ya que eso dejaba grandes ganancias. Incluso lo invitó a sumarse a la futura empresa, asunto de importante en el resto de los días. Dentro de las observaciones que hizo Esteves, ¿no? Porque sí está ojo al parche ya viendo y anotando, dice que al llegar las fuerzas que se reunieron se dio cuenta que esta se componía en la población del Piche de 58 individuos, donde había negros y mulatos libres, pero formaban las milicias. Bien. Después del pase de revista se leyeron las cartas con el nombramiento señalado, agregando que también se hizo el del capitán de las milicias blancas, que recayó a la vez en el enfermo recipiendario del anterior nombramiento. Después de las actividades se estuvo tomando y brindando por la salud, nunca mejor dicho, del superintendente. Cabe apuntar que el cargo ya existía, aunque era designado por los magistrados del establecimiento, no por el soberano. En esta ocasión, si el soberano manda, ¿quién va a ser el que dirija las milicias blancas? Antes, los mismos habitantes de ahí, los magistrados del establecimiento lo decidían. Este asunto refuerza la idea de conocer los posibles movimientos británicos en la región en la tesitura de la lucha independentista de las colonias de Norteamérica. ¿Sí? Esa noche, de nuevo Juan Guaquenes le habló a Esteves de lo que David Lam le señaló escuetamente en la tarde sobre aliarse con ellos en el comercio. Bosquejó el plan indicando que los británicos se internarían a lo más profundo del río Segovia, lo que hoy se llama río Coco, que es la división entre Honduras y Nicaragua.
¿sí? El río es la zona limítrofe. A la sazón el más largo de Centroamérica. ¿Sí? Bien. Ahí recibirían los géneros que los españoles conducirían desde el lado hispano. El inglés señaló a Esteves que en 6 meses haría lo que no podía juntar en varios años de su pobre actividad de pescador de carey, y que la mejor época para el trato era de enero a junio. Esteves pretextaba con tal de esquivar la invitación que se decía listo para iniciar en ese momento, mas no era el tiempo idóneo, ya que su familia lo esperaba en Bacalar y que por nada del mundo dejaría de pasar la Pascua del Señor en diciembre con ella. Al día siguiente, el 22 de septiembre, en el desayuno del español con Guaquenes y el ayudante de milicias, de nuevo se trató el asunto, aunque más bien los ingleses hablaban entre sí para tratarse de comunicar entre ellos y ver si habían convencido al español de unirse a esa empresa. ¿Sí? Esteves captó las miradas y el sentir de la conversación y siguió con el engaño, señalando que él incluso hablaría con el castellano que estaba en la fortificación de San Juan, ya que él era muy afecto a hacer tratos. Claro, creo que nada tonto, si nos situamos, estamos hablando del río, el castillo de San Juan, está en el río San Juan, él se está yendo hasta el lago de Nicaragua, que no está cerca de esto, ¿no? Entonces, se fue hablaría con el castellano de la fortificación de San Juan, que ya vemos que no era muy honesto, ¿no? De igual manera, se dijo no práctico en la navegación de la costa del sur, por lo que solicitó que un marino más experto lo condujese, pero que de todas maneras requeriría verdaderas noticias de aquella costa. Guaquenes añadió que si él leía bien el inglés, podía mostrarle el plano de la dirección general de aquella costa que tenía el superintendente Lowry, e incluso que le podía copiar el plano para darle. Esto yo me pregunto, ¿daban copias de los planos a todos los que trataban de invitar a unirse a esas empresas para meter el comercio? Vemos que ahí, y vamos a ver otro plano similar de un español, ¿no? Que también está en el AGI, que también estuvo recorriendo esta zona, a él también le dieron una copia, quién sabe, ¿no? Pero en fin, sabemos muy bien que los ingleses tenían mejor cartografía que los propios españoles, ¿sí? Y no solo de este territorio. Al caso de que le diesen las copias, Esteves alegó que de eso, la lectura de los planos, entendía bien poco y que le gustaría que Guaquenes le enseñase cómo entenderlo. Ese mismo día visitó al superintendente recién nombrado y a su hermano. De manera alegre, el funcionario le comentó sobre un rancho que tuvo por 4 años cerca de Bacalar, a cierta distancia del río Hondo, y de asuntos de trato con los españoles de la región. Posteriormente le preguntaron sobre el motivo de su presencia en ese establecimiento y si sabía algo de las naves españolas y francesas que habían cruzado a América. Él contestó que estaba alejado de los asuntos de la corte, ya que era un simple hombre de pesca. Terminada la conversación sobre lo anterior, se hizo un trato con aguardiente y barriles que había que conducir a bordo de la embarcación, en que saldrían hasta la boca del río para retornar después. El patrón de esa nave que salieron era un mulato español llamado José María del Calle, oriundo de Cartagena, Colombia. Al salir del puerto, con disimulo,
según apunta Esteves, trató de saber las profundidades del agua, peligros cercanos en la navegación y cómo se salía de la barra. Al llegar a la boca del río se encontraron un cayuco con 2 zambos que, según dijeron, iban a avisar al general de su nación, llamado Tempa, para que fuese a darle rendimiento de autoridad. Al regresar al establecimiento del Piche, fue a comer con David Lam y Guaquenes, quienes de nuevo retomaron la conversación acerca de la empresa para el tráfico de mercancías. Estaban dispuestos a mostrar el plano de la costa para que conociesen los ríos marcados en él, e incluso aprovechando que él era el mejor práctico de Honduras. De ahí que me pregunto, bueno, es que lo conocían, pero por un lado le dice a unos que era un simple pescador y otros saben a perfecto que era el mejor práctico de la región. Entonces no sé quién trataba de engañar a quién, sinceramente. Se traerían también los planos que se tenían de Bacalar para que Esteves señalase si los canales y el sitio no presentaban defecto alguno. Por eso digo esto. Ya por la tarde, Esteves salió hasta la punta del sitio y contó los pasos que distaban hacia el inicio de la población, el número de casas que había frente al río, así como si eran bajas o altas, de madera, pintadas de colores y bien adornadas. La calidad de sus habitantes tampoco pasó desapercibido. Por la tarde fue a casa de Guaqueques, donde Lan había llevado los mentados planos, pero como se encontraba un tanto con fiebre, los dejó para el día siguiente. Ya el día 23 de septiembre a las 6 de la mañana observó que eran 3 planos. El uno comprendía la costa de Portobelo hasta Cabo Catoche con Jamaica y la isla de Cuba. Algo similar. Y el otro era de Bacalar y de solo su situación. Este era el más bien advertido, que se puede discurrir sobre precauciones de guerra, de la costa de campaña y fuerza por 2 líneas. El tercer plano era el de la laguna de Bacalar y de sus canales, mas el práctico notó que era bastante inexacto. Luego del desayuno, Guaqueques le preguntó si había visto los planos, a lo que respondió que sí, pero que no entendió nada de ellos. Paso seguido, el inglés le explicó los planos y añadió que después le daría otra pequeña explicación por si tenía dudas. Le preguntó a Guaqueques su parecer acerca del plano de Bacalar, que no lo tenemos, y le respondió que estaba bastante errado. Preguntó quién lo había hecho y se le respondió que Juan Morfil, en las ocasiones en que entraba a Bacalar, pero luego se le prohibió regresar al sitio y se hicieron cargo los hermanos Loring, quienes hicieron venir a un alemán con conocimientos en las matemáticas para que lo prosiguiese. Para el caso se entabló una estrecha amistad con el comandante de Bacalar, eso es de mi cosecha, el nada corrupto, José Rosado. No digo nada corrupto porque sí, este hombre, con las vigías que estaban cerca de Bacalar, pues dejaba pasar por una bolita de queso. ¿Es el mismo que recibe a Sí, es el mismo, sí, lo digo Sí. Esteves preguntó si Rosado estuvo al tanto de las acciones del plano y no lo negó ni afirmó, pero que sí le había dado al alemán un indígena meridano, dice, llamado Manuel, que está aquí en casa de Lorry y había sido el maestro mayor del castillo e iglesia de Bacalar, y que tal indio lo tenía el Lorry en su casa en condición de esclavo. Esteves devolvió los planos señalando que los de Bacalar no servían nada,
pero que le dejase divertirme la siesta con el de la costa. Así, aprovechando que el otro dormía, y ojo, Esteves copió el documento, resguardando tiempo para que no me tomaran el robo. Poco después continuó apuntando: esta noche, después que ya la casa era en silencio a la luz de la vela y sobre el bufete de la botica, acabé de trasladar el plano de la costa. Volvemos a lo mismo. Esto ya vimos que autoría, José Esteves en el AGI. El plagio siempre ha existido, ¿no? No ser Esteves, no creo. A ver. El día 24, después del desayuno, Guaqueque siguió dándole las clases acerca del plano. Señaló que los ríos marcados eran por donde se transitaba a las provincias españolas, que aunque en algunos de ellas había muchos indios mosquitos, eso no era problema, ya que estos cobraban por el tránsito a través de su territorio. Apuntó que era una manera que era el rey de los indígenas para hacerse de algún dinero y se aseguraba ese comercio. El problema, indicó, eran en verdad los mulatos españoles, pero ya en tierras hispanas, ya que estos eran adictos al robo y a matar. Bien. Esteves y Guaqueque se despidieron del AM y salieron a la boca del río. En cierta parte de este había casas, este plano que es un plano de Juan Torres, que también hizo una visita en 1776, ¿sí? Aunque es un poco más amplio, pero lógicamente es similar, ¿sí? Entonces, no sé, habría que pensar si ese plano se le mostraba a todos y todos se lo copiaban, o yo estoy hablando mal de Torres, que me perdone Torres desde el más allá, ¿no? Pero este sí nos dice que lo copió. Bien. Entonces ya vimos que salieron a la boca del río, Guaqueques y Esteves. En cierta parte del río había casas construidas, las cuales iban a ser ocupadas por familias de ingleses que llegarían, ¿sí? Pero que con la pérdida de Norteamérica, eso se había retardado o retrasado. Los habitantes de la región no deseaban la llegada de esa gente, puesto que pensaban que con ello España podría reclamar el territorio. Entonces el español señaló que si eso se daba, podría defenderse el territorio con los mosquitos y los zambos. Guaqueque se echó a reír y dijo que eso era una gran mentira, ya que al primer disparo esos bárbaros y cobardes huirían. El número de gente de ambos, mosquitos y zambos, no pasaba, dijo, de 400 personas, y las armas que tenían eran las antiguas que los ingleses les habían dado, y más bien estos eran diestros en el lazo, en la lanza y el lazo, ¿sí? El inglés la calificó como la nación más perezosa de América, que solo sirven para facilitar el trato por sus tierras. Bien. Otro aspecto que Esteves observó fue la llegada de ganado desde Zonaquera, lado español, conducido por mulatos. A ellos enseguida les preguntó cómo se hacía ese comercio, las rutas que seguían, cuánto cobraban, de quién eran los animales. Ahí se enteró del gran comercio de ganado, zarzaparrilla, cuero y caoba que realizaban los habitantes de las dos coronas. Los caballos, como ya dijimos, eran llevados a Jamaica. Al preguntar acerca de que si todos los guardias españoles no les ponían problemas, se le contestó, que si los guardias españoles no les ponían problemas, se le contestó que todos los de aquellas tierras se mantenían del trato con los ingleses, que si los guardias o comisionados
eran unos pobres mulatos, al que no se les espantaba o con unos centavos se les compraba. En cambio, los españoles eran los más ricos tratantes. El día 6 Esteves salió con el pretexto de pescar, pero en verdad observaba aguas, profundidades, mareas, peligros costeros, abrigos que apuntan. Luego, todo ello lo asenté en un plano. ¿Cuál? No sabemos. Bien. Ya el día 12 nos dice que llegaron a Punta de Castilla. Acá hay que tener un poco de cuidado porque nos podemos ir más para abajo, que es Punta de Castilla, tal como se llama en Nicaragua, pero ya me quedaría muy lejos según el tiempo. Pero subimos un poquito y hay un Punto Castilla que está en Honduras. Entonces debe ser Punto Castilla, ¿no? Punto Castilla es donde llegó Colón. ¿Sí? Bien. Allá vieron la goleta de Huantelinquín, ¿sí? Y les comentó de la rebelión de negros que hubo en Jamaica debido a la escasez de bastimentos. Por aquella región había varios cayos habitados por ingleses que comerciaban con tierra firme, cosa que también le llamó la atención por lo ocurrido en Norteamérica y quiso preguntar, mas no tuvo respuesta. También se retomó la idea de las familias inglesas que vendrían, serían como para ocupar unas 700 casas, ¿sí? Esteves señaló que era imposible mantenerse ahí, pero los ingleses acotaron diciendo que el rey de Inglaterra en cualquier momento puede hacer suya esa tierra. Recordemos que no era propiedad de Inglaterra, ¿no? Bien, el día 19 de octubre lo vemos ya de regreso a Cayo Cocinas. Perdón. Bien. Donde a bordo de la balandra de la embarcación de Huantelinquín conoció a un tal Morris, escrito Lambractem, a quien le pidió información acerca de los indios jicaques que vivían por la región del puerto de Sal, en Honduras, con quienes tiene comercio. Indicó que los mulatos se adentraron primero para ganárselos a estos indios y les daban navajas, tijeras, peines y machetes, que los mulatos les enseñaron el idioma a los indios y a su vez los indios ofrecían zaparrilla muy barata a aquellas. El día 25 de octubre hicieron fondo ya frente a Cayo Cocinas. Para el día siguiente avisó de su salida a Huantelinquín, quien le aconsejó no viajar con un par de negros que se habían encontrado, ¿sí? Y que ellos alegaron que habían sido secuestrados, bueno, no decía palabra secuestrados, ¿no? Que fueron abordados, ¿sí? Por un inglés a la fuerza. Entonces este hombre, Esteves, pues se los quería regresar a Omoa. Sin embargo, para regresar en la embarcación de Huantelinquín había que esperar 3 o 4 días para repararla del periplo que había hecho. Bien. El día 6 de noviembre los mulatos le dijeron que tenían problemas porque los ingleses se los querían que no viajasen. Bien, el 13 de noviembre seguían en el Cayo, ¿sí? Y allá ya se presentaron con el problema que la gente del sitio estoy tratando de resumir un poco, se habían predispuesto que no se vayan estos negros, puesto que eran de propiedad, estaban en un territorio inglés. El español les dijo que de inglés no tenía nada porque ustedes son usurpadores de un territorio español, ¿sí? Entonces, que estos negros pues son tanto de España como el mismo territorio como que se están pisando. Sin embargo, los ingleses en Cayo Cocinas dijeron
que, bueno, vamos a considerar dónde van a acabar los negros, y se hizo en cortes públicas, ¿sí? Toda una serie ay, ¿cómo se llama lo que hace López Obrador ahorita? ¿Un consenso, no? Una consulta para ver qué iban a hacer con los negros, y se determinó. Bueno, acá sí. Bueno, entonces se determinó que se vayan a Bacalar. Sin embargo, un inglés le dijo a Esteves que los ingleses solo estaban esperando que ellos se regresasen a Omoa para que los dos negros se le asignasen a un inglés de la población. Entonces él enseguida le escribió a Rosado para que los mande a buscar. Bien, entonces ahí acabó el asunto de los negros. Como ya no se llevaría a los negros a Omoa, Huantelín ya no quiso ir, por lo que Esteves se puso en aprietos, ya que había vendido su cayuco, aquel cayuco del que hablamos, al soldado. Nunca más se le mencionó, no sé si murió, lo dejó, se casó, quién sabe qué hizo, pero ya no se le vuelve a mencionar a este chico. Pero el cayuco sí, ya lo había vendido, y ya no tenía cómo regresar. Entonces Huantelín le dijo, te presto, o sea, le dio en préstamo la embarcación, pero con la condición que le pidiese al comandante de Omoa que le diese permiso para hacer un negocio de reses. Bien. Dijo que le escribiría al español, a la autoridad de Omoa, para que pudiese comprar 10 o 12 reses que saldrían en 600 o 700 pesos. Bien, a eso Huantelín le dijo que pues, no tenían efectivo, y le dio un reloj para que vendiese ella y comprase las reses, ¿no? Bien, ya el 15 de noviembre dejó Cayo Cocinas, ¿sí? El 18 avistaron Cayo Zapotillos. El día 20 a las 11 horas fondearon en el puerto de Omoa. Al rato llegó un cayuco, 4 soldados y un oficial, señalando que los dos primeros se quedarían a bordo, y que él y los otros, junto con el patrón de la embarcación, irían a tierra. Una vez ya fuera del barco, fueron a casa del comandante, quien les dijo que no dejaría seguir a la nave, ya que era extranjera. Recordemos que este hombre era holandés, y era culpa y responsabilidad de Esteves la arbitrariedad. Entonces Esteves sacó algunos papeles, le indicó que cumplía órdenes del presidente de Guatemala y que la tardanza recaería en el comandante, además que a la persona que le prestó la goleta le debía 12 reses por el favor. Así como sería el orgoleta hoy, ¿verdad? Así, con esa arbitrariedad. Bien, se le dejó ir ante esta actuación. Bien. El 24 de noviembre, Esteves partió para Guatemala, a donde llegó hasta el 18 de diciembre, debido a que estuvo enfermo. Una vez en la ciudad fue a ver al presidente, a quien le entregó el diario y los planos, quien le mandó repasarlos a limpio, lo cual ejecutó y los entregó al 23 de diciembre de 1776, que es donde ya termina la comisión de Real Servicio, que después de ver esto tuvo la finalidad de conocer la situación que se vivía en esos territorios donde estaban los ingleses asentados, a raíz en la tesitura de todo ese movimiento que se estaba gestando en las 13 colonias, ¿sí? Y de su repercusión, o una probable adhesión de esos territorios al movimiento independentista, ¿no? Acá les movía el tapete un poco qué pudiese suceder en esas regiones, ¿sí? Bien,
Sin duda alguna, el plano es el documento, el diario, es de una información riquísima de todo lo que se vivía ahí en lo económico, en lo social, en los tratos, pues, en las personas que habitaban, que comerciaban en esa zona, ¿sí? Pero vemos que hay holandeses, ingleses, bueno, hay un holandés que no debe ser el único, del que se menciona acá, ¿no? Varias nacionalidades, irlandés, holandés, húngaro, bueno, irlandés no cabe dentro de la Gran Bretaña porque posteriormente es que cuando ya entran a formar parte de la Gran Bretaña, ¿no? Todavía no eran. Y se habla de pactos, no recuerdo haberlo mencionado, creo que lo salté, pero en una cuestión de que hay posibilidades de guerra y el holandés le dice que si se declara la guerra, tal vez tú puedes ser un corsario por parte de España y yo por parte de Inglaterra. Entonces, si nos vemos, vamos a identificarnos con esta contraseña. Entonces, yo te perdono o tú me perdonas. ¿Sí? Entonces, también hay esos pactos en este asunto, ¿no? Y todo esto, pues bueno, a mí en lo particular me llevó por interés de este plano, y hay otros planos que también pudiésemos, Michel Antochiu habla de un mapa del pescador, ¿sí? El mapa del pescador, desgraciadamente estas fotografías son las que pude agarrar de Calderón Quijano, ¿no? Pero es la costa de Yucatán, ¿sí? No se sabe quién es el o sea, el CDC, el pescador, pues, ¿verdad? Sí, sí. no lo sabemos, ¿no? ¿Tienen fecha? O sea, No tienen fecha, ¿no? Entonces, acá estos dos planos, el mismo origen, no lo sabemos, ¿sí? Volvemos al mismo, el primero es de Torres, segundo puesto en el archivo como de este hombre, aunque al parecer solo lo repintó y lo mejoró. Y ¿Lo copió de algo? no, este es el que copió de los ingleses. Ajá, pero no, Y Torres, pues no sabemos, ¿no? Pero tiene mucha similitud, y Torres también estuvo dando su periplo por esa zona, ¿no? Bueno, en fin, este es un diario que todavía le queda mucho por estudiar, sobre todo, y entre otras cosas identificar todos los callos, todos los puntos, y en sí toda la parte esta del temor que Mayorga pues sintió ante la situación que se estaba dando en las 13 colonias y su posible repercusión. También recordemos que, y esto me recuerda un poco lo que nos habló Fernanda, acá pudiesen vivir muy tranquilamente en la Nueva España foráneos, ¿no? Pero cuando ya se rompían relaciones con esa nación, entonces ya dejaba de ser buen vecino, ¿no? Sí. Lo sucedió cuando la Revolución Haitiana, ¿no? Entonces, pues bueno, la Revolución Haitiana y valga la Revolución Francesa, ¿no? Donde se mandó a investigar a todos los franceses que existían en la Nueva España, ¿no? Y digo la Revolución Haitiana porque el grupo de negros que salió de la Revolución Haitiana y se mandaron por diferentes partes del territorio español, antes de mandarlos se averiguaba a los franceses dónde vamos a mandar a esta gente, cómo están. O sea, hay que tener cuidado, no vayamos a prender allá la mecha en los territorios, ¿no? Entonces el miedo incluso como una situación de análisis, no solo el pavor que sentimos como seres humanos, ¿no? Es una cuestión que responde en muchas circunstancias a
a cuestionamientos que tenemos, ¿no? Nos rompemos la cabeza, pero el miedo es lo que nos obliga, ¿no? Y nos hace responder a todo esto. Y en parte esto es lo que le llevó a Mayorga el cuidado de ese territorio, ¿sí? Que estaba muy cercano a ellos. Pues bueno, esto es lo que yo traía para comentarles. Espero que haya sido de su interés y gracias por su atención. Esto no es el piche, esto es el Pariam en la Ciudad de México.